En el libro de Salmos, capítulo 117, versículos 1 y 2, nos dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Padre misericordioso, te agradecemos que tú seas el único benevolente, misericordioso. Gracias porque tienes compasión de nosotros, y tu medio para podernos comunicar hacia ti es el hablar, orar, comunicarnos por medio de una comunión contigo, de que tú escuches nuestras peticiones, nuestras plegarias, nuestras alabanzas. Todo lo que hagamos sea para honra y gloria a ti, y que tú seas el que ponga la palabra sabia en nuestro pastor Ricardo, para que nos muestre la manera correcta de cómo debemos de hacer una comunión contigo a través de la oración. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tu causa, oh Señor, llena nuestra sed, que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, Dios, valor para dar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de la oración. Si tú eres una persona que has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la primera prioridad en tu vida es Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Si Dios y Jesucristo son tu primera prioridad, ¿qué tan importante es la oración? ¿Qué es la manera en que te comunicas con Dios? Definitivamente, la oración es una de las más importantes para cualquier cristiano verdadero.
El ejemplo que nos dejó Jesucristo de los tiempos de oración con su Padre nos muestra lo importante que fueron para Él y por lo tanto deben ser también importantes para nosotros. Leemos en Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Definitivamente, también para Dios nuestras oraciones son importantes. Acompáñenme a orar inclinando sus rostros. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, y de todos nosotros, gloria y honra sean siempre para ti. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y aprender de ella lo que tú quieres que sepamos acerca de la oración, y te pedimos que nos ayudes a entender la importancia de la oración y también aprender a orar para que nos podamos comunicar mejor contigo y que las oraciones lleguen en olor fragante ante tu presencia. El día de hoy vamos a partir la predicación en 4 secciones. La primera parte va a ser introducción, la oración, la Biblia y el cristiano. La parte 2, las instrucciones de Jesucristo en relación a la oración. La parte 3, la parábola del sembrador y el verdadero discípulo. Y la parte 4, 5 elementos en la oración. Iniciemos con la parte 1, la introducción, la oración, la Biblia y el cristiano. En este siglo XXI, la vida espiritual de todos los que han querido seguir en pos de Jesucristo y ser su discípulo, inician con una oración dirigida a Dios. Recordamos en Marcos 8:34 que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta oración personal desde el fondo del corazón es una comunicación personal sincera que nace a partir de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de las buenas nuevas de salvación incluyen el reconocimiento de que nacimos en pecado y que los pecados que hicimos contra otras personas fueron también cometidos contra Dios. Nos enteramos por primera vez que estos pecados son lo que impiden que tengamos una relación directa y personal con Dios, ya que Él es santo. Jesucristo mismo muestra a través de su Evangelio la importancia del arrepentimiento genuino de estos pecados, con el firme propósito de nuestra parte de no volverlos a cometer. Aprendimos que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, nació de una mujer virgen, María, y que su nacimiento fue sin pecado original, ya que fue concebido a través del Espíritu Santo. Cristo vivió una vida sin pecado y fue el Cordero de Dios que fue crucificado y resucitó al tercer día. Con ello, Jesucristo pagó por los pecados de todos nosotros. En esta primera oración pedimos con humildad que nos perdone todos nuestros pecados por los méritos de Jesucristo en la cruz. También le suplicamos que Jesucristo sea nuestro Señor, es decir, le recibimos como nuestro Dios, como nuestro amo. Y como Salvador, esto es, nos salva de la ira venidera de Dios, también nos salva de la muerte eterna. Como parte importante de esta oración, incluimos nuestro compromiso de hacer a Dios nuestra primera prioridad y entregarle nuestra vida para que sea Él quien la dirija para su honra y gloria. La respuesta de la oración a esta petición de salvación fue inmediata, aunque no es visible. Cada uno experimentamos cómo Dios actuó y nos transformó. Dios revivió nuestro espíritu muerto, como Jesucristo lo describe, nacer de nuevo, y el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. En la mayoría de los casos, lo experimentamos como un deseo de leer la Biblia y conocer más a Dios. Una paz interna que dejamos de preocuparnos por la vida y la muerte, porque sabíamos que si moríamos iríamos con Dios.
un anhelo de compartir con los familiares y amistades de que conocieran a Dios, a Jesucristo. Cuando alguien nos dice que recibieron a Cristo, nos alegramos con ellos, pero tenemos que esperar a ver los resultados a través de los frutos espirituales que manifiesta la persona. Este punto lo analizaremos en la parte 3 de la predicación, en la parábola del sembrador. Cuando nosotros éramos niños y le pedíamos algo a nuestros padres, las respuestas eran generalmente una de estas 4. 1, sí, lo cual nos daba mucha alegría. 2, no, nos sentimos muy tristes. 3, espera, con cierta esperanza. Y 4, vamos a considerarlo. Esto implicaba un posible no diferido con pocas expectativas. Así como nos comunicábamos diariamente con nuestros padres, de la misma manera la oración, la comunicación de nosotros hacia Dios es parte central de la vida de un verdadero creyente cristiano. Podemos decir que la ausencia de oración de una persona denota poco interés en tener una relación con Dios o que no tiene espíritu vivo dentro de sí mismo. En otras palabras, es un hombre muerto espiritualmente hablando. Las respuestas a nuestras oraciones de parte de Dios vienen de muy diferentes formas, distintos tiempos de espera, y algunas no llegan porque es un no que no reconocemos, o un sí, pero que vienen después de que la persona ya fue llamada por Dios, como ha sucedido por la oración de salvación de algún hijo o hija, quien se convierte después del fallecimiento del padre o la madre que estuvo orando. Muchas de las respuestas a nuestras oraciones vienen en la Biblia, por lo cual, entre más conocemos de la palabra de Dios, más rápidamente recibimos la respuesta esperada. En algunos casos, Dios nos sorprende dándonos más de lo que pedimos. En Efesios 3:20 leemos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces vemos que en algunos casos Dios nos sorprende. Pasemos a la parte 2. Instrucciones de Jesucristo en relación a la oración. Vamos a ver Mateo 6 de los versículos 5 al 15. Jesucristo hace un llamado a todos a que no seamos hipócritas, tanto al dar limosna, al orar y al ayunar. Hoy nos concentraremos en orar. En Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hay personas que quieren orar principalmente frente a los demás, ya sea en la iglesia o en un grupo, para ser vistos por las personas y recibir comentarios que oran muy bonito, muy inspirador, etc. Y no tanto para comunicarse con Dios. Lo que realmente buscan es la vanagloria. En Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores. Entonces, aquí lo que Jesucristo está dando por seguro es que, como su discípulo, tú acostumbras a orar. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entrar en un aposento, cerrada la puerta, nos dice que debemos tener un lugar en donde no seamos interrumpidos mientras oramos, y el tiempo de oración debe ser personal, individual, íntima, donde la comunicación sea prioritaria y personal. Y donde dice: y tu Padre. A quien tenemos que orar es a nuestro Padre Celestial. Adelante dice: que ve en lo secreto. Es decir, es omnisciente, conoce todo, ve todo. Lo que piensas, lo que vas a decir, ya lo sabe de antemano. Te recompensará en público. Las bendiciones vendrán de Dios, no del hombre. Mencionemos 2 versículos sobre la omnisciencia de Dios sobre los hombres. En Jeremías 17:10, yo Jehová,
que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, como podemos ver, la omnisciencia de Dios es increíble. Continuando con Jesucristo, Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vanas repeticiones. Frases recitadas, palabras repetidas irreflexivamente, dichas automáticamente. Expresiones que tal vez suenan bonito, pero sin realidad personal, como los gentiles, es decir, los que no son judíos, en nuestro caso, los que no son creyentes verdaderos, que piensan que por su palabrería serán oídos. En términos sencillos, que no hablemos para impresionar a los que nos escuchan, sino que hablemos con Dios como hablamos normalmente con las personas sin querer lucirnos. Mateo 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como dijimos, Dios es omnisciente, sabe lo que realmente necesitamos física y espiritualmente antes de que se lo digamos. A continuación vamos a leer la oración que se conoce como el Padre Nuestro. Como en primer punto que debemos enfatizar por lo que leímos anteriormente, la idea es evitar estar repitiendo la oración que vamos a ver en forma repetitiva, mecánicamente e irreflexivamente, como si fueran vanas palabras. Algunas personas la repiten seguidas más de una vez. Si lo repetimos sin que salga de nuestro corazón, de nuestra comunicación íntima personal con Dios, hacemos de la oración vanas repeticiones y estamos desobedeciendo a Dios. Estamos pecando. Si alguno te dice que repitas varias veces la oración, no lo hagas, porque le estás haciendo caso a esa persona y no le estás haciendo caso a Dios. Vamos a ver que la oración es muy breve, consta de 6 peticiones, 3 dirigidas a Dios y 3 dirigidas a las personas, es decir, a nosotros. Como es lógico, primero son las que están relacionadas con Dios. Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro aparece 5 veces en la Biblia, 2 dichas por Jesucristo en Mateo y Lucas. Y en Pablo los dice en Filipenses y Primera de Tesalonicenses. La palabra Padre Celestial aparece 6 veces y solamente la usa Jesucristo en Mateo y en Lucas. La palabra o la expresión Nuestro Padre en el Antiguo Testamento aparece en 1 Corintios 29:10 y la usa David, dice Jehová Dios de Israel, nuestro Padre. Y también aparece en Isaías 63:16, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Y también en Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. Esto nos recuerda que fuimos formados por Dios mismo. Es importante hacer notar que todos fuimos formados por Dios, es decir, somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Como veremos más adelante, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo somos los hijos de Dios. Dios Padre y Dios Hijo, ambos junto con el Espíritu Santo, son Dios. Esto nos cuesta trabajo entenderlo, pero son Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo ayuda en sus epístolas haciendo una diferencia entre Padre e Hijo.
Él dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo lo usa en 9 de sus epístolas y la usa como parte de su saludo inicial. Es de llamar la atención que en el Antiguo Testamento no se menciona ninguna vez a Dios Padre como Padre nuestro y como nuestro Padre solo 3 veces. Es posible que Jesucristo sorprendió a sus discípulos al decir que al orar a Dios Padre se dirigirán como Padre nuestro. En nuestro caso, que no somos judíos, sabemos ahora que a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día, podemos ser ahora hijos de Dios, al recibir al unigénito Hijo de Dios, a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Es decir, Jesucristo se anticipó a los hechos futuros. Leemos en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Regresando al versículo, que estás en los cielos. Jesucristo está haciendo énfasis que Dios Padre es omnipresente. Puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Concretamente podemos mencionar en 3 cielos. El cielo azul, que vemos que es la atmósfera terrestre, que podemos observar de día cuando el sol ilumina la tierra. El cielo con las estrellas, que vemos en la noche, en la cual nuestra vista se pierde y no alcanzar a ver el final de este cielo. Y en el tercer cielo, a donde Pablo fue llevado a la presencia de Dios. Y eso lo pueden leer en 2 Corintios 12:2. También estamos hablando de la jurisdicción de Dios, es decir, su autoridad en todo el universo que conocemos y también aquellos que tampoco vemos ni conocemos. Santificado sea tu nombre. Esta es la primera petición en relación a Dios, que empezando por nosotros mismos, todos los cristianos santifiquemos su nombre. Esto implica no solo santificar su nombre, sino que su persona, Dios Padre, sea reconocido por su santidad, por su pureza. Podemos ver 2 versículos donde el énfasis sobre su santidad se hace tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 podemos asociarlo a la esencia de Dios. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto nos recuerda que como hijos de Dios debemos ser también santos. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces nos recuerda que también nosotros debemos cuidar nuestra santidad. Ahora veamos la segunda y tercera petición. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Es la segunda petición en relación a Dios. Que el anhelo de cada creyente sea que el reinado de Dios Padre se extienda en toda la tierra, la cual va a suceder en forma absoluta en el milenio, durante el reinado de Jesucristo en la tierra. Al pedir que venga su reino, estamos promoviendo y pidiendo que Dios Padre reine en nuestras familias, nuestras vidas y en especial en nuestros corazones. Hágase tu voluntad. Es la tercera petición enfocada en Dios. Es nuestro deseo que su voluntad, que se cumple en forma perfecta en el cielo, así se cumpla en toda la tierra, en particular en nuestras vidas. Lo anterior implica negarnos a nosotros mismos, y toda acción debe estar sometida a la voluntad de Dios, a sus planes,
a sus propósitos y que busquemos la gloria de Dios a través de nuestras acciones diarias. Es decir, le estamos entregando nuestra voluntad y aceptamos su voluntad en nuestras vidas, sin discutir ni argumentar. Alineamos nuestras vidas a su voluntad. A continuación, inician las peticiones hacia el hombre. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La primera petición está dirigida a nuestro sustento físico, el alimento. Implica reconocimiento de que el alimento que recibimos proviene de Dios. Notemos que no estamos pidiendo por los alimentos de mañana, mucho menos por el de la semana que viene. Cualquier cosa adicional al pan de cada día es una bendición extra de parte de Dios. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, entendemos que realmente somos mayordomos de Dios por las cosas que nos ha dado Él en su gracia. Cuando llegamos a este punto de reconocer su provisión, apreciamos mejor lo maravilloso que es Dios y agradecemos por lo que tenemos y no codiciamos lo que no tenemos. La segunda y tercera petición son de índole espiritual. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estamos hablando de deudas espirituales, es decir, pecados. Esta segunda petición está enfocada a nuestra vida espiritual ante Dios y nuestra relación con otras personas, aun con las que no son creyentes. Como vimos en la primera parte de esta predicación, nuestra primera oración hacia Dios, reconociendo nuestra vida de pecado, arrepintiéndonos de ellos y pidiendo que nos perdonara de la vida pasada de pecado en la que estábamos alejados de Dios, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. También entregándole nuestra vida para que Él gobernara en ella. En este proceso nuestro espíritu fue vivificado y ahora estamos en una nueva etapa en la cual seguimos pidiendo por que Dios nos siga santificando, pero también con la capacidad a través del Espíritu Santo que mora en nosotros de perdonar los pecados que se han cometido contra nosotros. Pongamos énfasis en la parte que dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una afirmación de que nosotros, como hijos de Dios, perdonamos a nuestros deudores espirituales, es decir, perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Esta capacidad de perdonar a otros es una muestra de fruto espiritual. La tercera petición tiene que ver con nuestras luchas personales contra 1. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa, 2. Contra el mundo con sus valores y 3. Contra el maligno. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo que podemos ver es que en este caso la palabra tentación tiene el significado de poner a prueba. La petición es de ser posible, no nos pongas a prueba. Por otro lado, cuando nos alejamos de Dios, 1. Somos culpables de querer pecar. 2. Otras, el mundo nos acosa con deseos de vanagloria. Y 3. En otras, el diablo nos susurra al oído para que pequemos. En todos estos casos, somos responsables si cedemos a la tentación y pecamos. Líbranos del mal. La palabra mal en griego es ponerón y se refiere al maligno, a Satanás. Definitivamente el maligno y sus demonios son mucho más poderosos que cualquiera de nosotros. Por ello, Jesucristo nos enseña a pedirle a Dios diariamente y en cualquier momento a que nos proteja de ellos. ¿Qué nos toca a nosotros además de pedir protección? Veamos 3 indicaciones. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En relación al diablo debemos 1. No pecar porque quedamos sin comunión con Dios y el diablo tiene mayor ventaja sobre nosotros. 2. Ponernos toda la armadura de Dios, recordando todo lo que Dios nos ha dado para protegernos de los dardos de fuego del maligno. 3. Ser sobrios y velar, estar atentos a los ataques del diablo y sus demonios, no darles ningún tipo de ventaja. La razón por la cual podemos pedir protección a Dios es porque el maligno y los demonios fueron creados por Dios y Dios tiene control sobre todos ellos, como lo indica el resto del versículo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Dios es soberano y todopoderoso. Podemos leer parte de la oración de David que está en el mismo sentir. 1 de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora, en los versículos 14 y 15, Jesucristo retoma el versículo 12, que es la segunda petición para el hombre, que es de índole espiritual, indicando con ello la importancia del perdón en la vida de todo hombre o mujer creyente. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Seguramente habrá personas que digan que no es justo que no me perdone Dios si yo no perdono a una persona que pecó contra mí. Podría argumentar que es algo injusto. En el mundo podría ser aceptada esta objeción, pero para un verdadero creyente no es justificada. Veamos el siguiente versículo. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como podemos ver, Dios nos manda primeramente a ser misericordiosos, es decir, no darles lo que se merecen, posiblemente un castigo, una sentencia, etc. Tan pronto decidimos ser misericordiosos con las personas que cometieron pecado contra nosotros, podremos perdonarlos. Dios quiere que recuerdes la cantidad enorme de pecados que has cometido contra muchas personas, las cuales también son contra Dios. Dios nos perdonó todo ello a través de Cristo. Si eres hijo de Dios, tienes el poder, a través del Espíritu Santo, que mora en ti para perdonar. Para aquellos que aceptan perdonar, pero que sienten que sigue siendo injusto que el que pecó contra ti quede impune, es bueno que recuerdes lo que hace Dios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una de las bendiciones que recibimos cuando obedecemos a Dios, perdonando a los demás, es que Dios quita un gran peso de nosotros. Impide que haya raíces de amargura en nuestros corazones. Nos da otra visión más importante de cómo servirle a Él y algo muy importante, no participamos del pecado de quien pecó contra nosotros. Dios nos dice en 1 Timoteo 5:22, parte B, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. Otra bendición es que no perdemos la comunión con Dios Padre. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Otra bendición más al perdonar a los hermanos en la fe es que tenemos comunión con Dios y con los hermanos. En 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz
como Él está en luz, es decir, Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hagamos un alto y veamos la oración y el perdón de pecados desde otra perspectiva personal. La mayoría de las personas que están en pecado generalmente no oran, ya que saben que sus oraciones no serán contestadas. Una pregunta personal sería: ¿qué tanto has orado en este último mes? Si la respuesta no fue «he orado todos los días», algo anda muy mal, ya que Dios no es tu primera prioridad. Algunas personas se ofenden si les haces notar que su relación con Dios no parece ser su primera prioridad. Hay sin duda una relación estrecha entre orar y perdonar, y también la hay entre no orar y no perdonar. Hay personas que se dicen que son creyentes, pero que no pueden perdonar. Tal vez no han entendido la importancia del perdón de Dios por nuestros pecados. Vemos también que hay una relajación en algunos que se dicen cristianos y su andar diario no es conforme a la doctrina de Cristo. Posiblemente hay algunos que creen que son cristianos, pero no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, es decir, no son verdaderos cristianos. Algunos argumentan que sí creen en Cristo, que ya se bautizaron, que sí leen la Biblia, que sí oran por los alimentos, etc. Pero si se dan cuenta que no hay fruto espiritual, que no están obedeciendo a la palabra de Dios, Dios no es su primera prioridad. Veamos qué pasa con algunos que dicen que creen en Cristo, Jesús, de acuerdo a la parábola del sembrador que Jesucristo nos dejó. Entonces vamos a pasar a la parte 3, la parábola del sembrador y el verdadero discípulo. En Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. 12. Y los de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Vemos en estos versículos que una persona que se considera atea, aunque escuche el Evangelio de Jesucristo, no cree y por ello no es salvo. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí la persona escucha el Evangelio, recibe la palabra con gozo, cree, pero no es una verdadera fe, por lo cual cuando vienen pruebas se aparta de Dios. No hubo un nuevo nacimiento. Aunque la persona argumenta que cree en Jesucristo, si su fe no es conforme a la Biblia, si su arrepentimiento no es genuino, si la entrega de su vida a Dios no es verdadera, Dios lo sabe. Aunque repitan una oración que diga otra persona para salvación, Dios no los hace su hijo si ve que no están listos para comprometerse con Jesucristo y con Dios mismo. Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos escuchan el Evangelio, pero sus prioridades no son espirituales. El mundo que los rodea son más importantes y siguen los valores del mundo. Riquezas, placeres de la vida, vanagloria, y como consecuencia no hay vida espiritual, no hay fruto, no les importa Dios. No son cristianos, no son creyentes verdaderos, no son discípulos verdaderos de Cristo. Llevan una vida a su manera. En términos de temperatura espiritual, podemos ver lo que dijo Jesucristo, Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Si es frío, sabemos que es incrédulo y la persona lo sabe, no hay engaño. Si es caliente, quiere decir que está totalmente comprometida con Cristo. Pero los términos medios no son creyentes verdaderos, no oran ni leen la Biblia regularmente. Tienen un pie en el mundo y tratan de encajar el otro en el ámbito espiritual, pero no pueden.
se autoengañan pensando que sí son cristianos. Jesucristo nos advierte de las conversiones falsas y también anuncia cómo algunos que se congregan con los cristianos serán excluidos de ella, ya que no son discípulos de Jesucristo. En Juan 15:1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La vida de oración y la lectura de la Biblia muestran por sí solas su comunicación y compromiso con Dios. Veamos ahora en Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios conoce los corazones y sabe quiénes iban a perseverar, quiénes iban a hacer de Dios su primera prioridad y van a tener una comunión íntima a través de la oración y de la lectura de la Biblia, y Dios hace que nazcan de nuevo espiritualmente y tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones. Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, o sea, Jesucristo, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora vamos a pasar a 5 elementos en la oración. Vamos a considerar brevemente estos 5 elementos usando el acróstico A, casa. 1. A, alabanza. 2. C, confesión. 3. A, adoración. 4. S, súplica. Y 5. A, agradecimiento. Entonces, A, casa. Alabanza, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Veamos el 1, alabanza. El Salmo 151 dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Versículo 6, todo lo que respira, alabe a aleluya. En Mateo 11:25 dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí a los sabios se refiere a los líderes judíos y a los niños a los seguidores de Cristo. Dios reveló que Jesucristo era el Mesías y también reveló su evangelio. El 26 versículo dice: Sí, Padre, porque así te agradó. Dios en su soberanía entregó todo a su Hijo Jesucristo porque así le agradó. Veamos el 2, confesión. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí nos muestra que, precisamente como decimos en la primera oración hacia Dios, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creyamos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y veamos también 1 Juan 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Veamos ahora la adoración. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.
Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pasemos a súplica. Aquí vamos a ver dos partes: las personales y las de intercesión por otras personas. Las personales. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Veamos aquí una gran relación, que cuando estamos en comunión con Dios, que nos deleitamos en su presencia, Él nos va a conceder nuestras peticiones del corazón. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos que aún en peticiones difíciles, lo que debemos de hacer es orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Veamos el de intercesión. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es una intercesión difícil, orar por nuestros enemigos, pero Dios quiere que lo hagamos, y cuando lo hacemos, descansamos y Dios nos protege. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesucristo aquí está pidiéndole a Dios que nos guarde del maligno. Pasemos ahora al quinto elemento, agradecimiento. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo está dando gracias por los corintios porque Dios les concedió salvación, Dios les concedió muchísimas cosas, inclusive dones espirituales. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Finalmente, al orar recordemos darle honra y gloria a Dios, al considerar nuestras necesidades que no sean únicamente de índole de peticiones materiales o físicas, sino que empecemos a enfatizar más nuestras necesidades espirituales y tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenme inclinando su rostro para hacer una oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu perdón de pecados, por tu gracia para salvación, por el privilegio de poder orar en cualquier tiempo y estar ante tu divina presencia. Gracias por la iglesia en la cual nos has colocado. Gracias por los dones espirituales que nos has dado para edificación de la iglesia. Te rogamos por la salvación de familiares y amistades y te suplicamos que nos protejas del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Se oculta el sol, la noche sé que está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor, le obedecí.
Señor, que en este día también tú nos acompañes, que seas nuestro guía y que nos cuides, que estés con nosotros a lo largo de la semana y que sean tus enseñanzas las que apliquemos para podernos comunicar contigo. Que lo principal sea la comunión diaria y que al momento de despertar tengamos esa necesidad de comunicarnos, de hablarte, de tener una comunicación plena y agradarte única y exclusivamente a ti, Señor. Que seas tú el que nos bendiga. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.